yo no peco, yo no peco. Yo era un adicto al sexo, pornografía, masturbación, pero luego esto se convirtió en algo incontrolable. Empezaba a contar con cuántas mujeres me había acostado. Yo era un joven que mentía, si tenía la oportunidad de robar, robaba. Bueno, yo me casé y lo mismo, no cambió nada. La palabra pecado no significaba nada. Más adulto, probé la marihuana y yo creo que ahí fui tocando fondo. Era algo que obviamente venía del vacío que te lleva a estar buscando todas las cosas de este mundo que definitivamente no te llenan. Mi vida era sin sentido, sin propósito. Y yo llegaba al punto en que yo decía, pero ¿por qué hago estas cosas? Yo sentía que lo que yo hacía no era consecuente con quién realmente yo era. Pero ¿quién era yo? Eso era lo que yo no sabía. Un viernes caí en una depresión en la sala de mi casa. Y ese viernes yo tuve un encuentro con Jesús. Su espíritu, lo sentí que me tocó y sentí que Él me dijo, ya no serás el mismo que has venido siendo. De verdad que Él cambió todo eso, el sentimiento de paz, de amor, de plenitud que yo sentí esa tarde, es algo indescriptible, de ser el que miente, el que roba, el que engaña, a ser un hombre que dejó todo eso de lado. En un día, yo nunca había ido a una iglesia cristiana, empecé a asistir, empecé a estudiar la palabra de Dios. De tanta lectura, entre tantos teólogos y predicadores, llegué a la conclusión que yo era un pecador lleno de maldad y que estaba en un proceso en el cual el Señor me llevaría a la santidad. Y empecé yo esta lucha contra el pecado, porque yo me había convencido y yo escuchaba a predicadores decir es que todos somos pecadores. Y yo decía, pues bueno, yo soy un pecador. Gracias a Dios, durante 4 años yo no estuve con una mujer diferente a mi esposa y ese era mi testimonio. Donde yo iba, ese era el testimonio que yo daba y ese era el testimonio que yo cuidaba. Y era mi orgullo, era mi bandera, era mi sacar pecho, decir yo tengo 4 años que no estoy con una mujer diferente a mi esposa cuando antes lo hacía todas las semanas. Y wow, me aplaudían, dándole la gloria a Dios. Pero mira que ese querer darle la gloria a Dios con mi testimonio, en realidad siento que fue lo que hizo que yo tropezara. Porque cuando yo puse la mirada en mi testimonio, la quité de Jesús. Quité la mirada de lo que Él hizo y empecé a poner la mirada en lo que yo estaba haciendo. Yo contaba los días. Llevo 2 años, llevo 4 años sin estar con una mujer diferente. Y 4 años después de llevar mi ministerio de esta manera, de grabar videos, de servir en la iglesia, de visitar cárceles y predicar la palabra, llegó el día en que después de luchar y luchar y luchar contra el pecado, tropecé, caí, tropecé con la persona que menos me esperaba, luché, te digo que fue algo que luché tremendamente y tropecé. Y obviamente el mundo sentí que se me vino encima, sentía que perdía mi hogar, sentía que perdía mi trabajo, sentía que perdía mi ministerio. Todo lo que yo había logrado, había perdido mi testimonio, ya no tenía testimonio. ¿Ahora qué voy a testificar? ¿Ahora qué voy a predicar? Yo no entendía nada y entré en una crisis. Yo decía, pero Señor, si tú dices en tu palabra que la obra que tú iniciaste, tú la perfeccionas, ¿qué está pasando? Esta es tu obra, no es la mía, o sea, yo estoy en tus manos. ¿Por qué he caído tan bajo? Yo no entendía nada, le decía, Señor, me salí de tus manos. Señor, mi llamado no era real. Yo lloraba, era horrible. Literal, yo sentía que era la peor temporada de mi vida. No sabía qué hacer y así duré meses, perdido. Me alejé un poco de la iglesia, ya no asistía de la misma manera, dejé de hacer videos, dejé de predicar, de servir a Dios. Todos los mensajes que escuchaba era todo va a estar bien, el Señor tiene un plan, todo obra para bien, pero yo no entendía cómo el Señor de ese caos iba a sacar algo bueno. Yo no lo entendía. Hasta que un día el Señor me reveló lo que pasó años antes que yo tuve ese reencuentro con Él. Él me preguntó, Saúl, recuerda que antes de ese encuentro tú sentías que actuabas como alguien que no eras. Yo esa tarde te revelé tu verdadera identidad. Revelé tu identidad de hijo de Dios. Yo te revelé que tú siempre le has pertenecido a Dios, que tú no eres un pecador.
Tú no puedes pecar. Señor, pero yo pequé. Mira, después de servirte, después de tantos años, sin estar con una mujer diferente, soy un adúltero. Eso es un pecado. Me decía, no, Saúl, porque pecar es infringir la ley. ¿Pero cuál ley? ¿Cuál mandamiento? Tú no estás bajo la ley, tú estás bajo la gracia. Romanos 6:14. Pero él me dijo algo aún más contundente. Romanos 6:2. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Y eso para mí fue trascendental. Así como un día estuviste muerto en tus delitos y pecados, yo te di una vida nueva. Así tú estás hoy muerto al pecado. Cuando tú estás muerto, ¿qué puedes hacer tú en vida? Nada. Y era lo que Pablo trataba de decir en la carta a los Romanos en el capítulo 6. Si ustedes están muertos al pecado, ¿cómo vivirán nuevamente en él? No es posible. ¿Cómo se hace válido esto para cada persona de que estamos muertos al pecado? Dice Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva? ¿Cómo se hizo esto real para mí? Mira, cuando yo tuve ese encuentro con Jesús, yo recibí un bautismo por medio de su palabra. Yo ese día estaba escuchando unas alabanzas y escuché la palabra de Dios y creí en la palabra de Dios, y por medio de su palabra fui bautizado. Pero ¿cómo así? Si el bautismo es con agua. Mira, una de las traducciones de la palabra bautismo es lavar. Y mira lo que pasa en Juan 13, cuando Jesús está lavando los pies a Pedro, que le dice, Señor, lávame todo. Y él le dice, no, Pedro, ya tú estás limpio. Y en Juan 15, él le dice, ustedes están limpios por la palabra que yo les he dado. Es decir, la palabra de Dios nos lava, la palabra de Dios nos bautiza. Recuerda que el agua de vida es Jesús. Él se lo dijo a la samaritana, yo soy el agua de vida. Esa tarde yo fui bautizado con la palabra de Dios y recibí a Jesús. Y recibí el agua de vida. Fui limpio, fui lavado. Mira, a partir de esa tarde yo dejé de ser un pecador. A partir de esa tarde yo fui muerto al pecado. Pero yo eso no lo entendí esa tarde, me dejé confundir. Personas que sabían más que yo de la palabra, que decían, tú eres un pecador. Todos somos pecadores, y creo que lo hacían o lo hacen con buena intención. Algunos muy religiosos quieren atemorizar a las personas diciéndole, eres un pecador, estás condenado, vas a ir al infierno. Y otros quieren ser empáticos y decir, mira, todos somos pecadores, aún yo que soy un predicador, así que no te preocupes, ven a Jesús. Ni lo uno ni lo otro, mi hermano. Yo no soy un pecador. Porque es que ese es el problema, que estamos llevando el mensaje equivocado. No estamos llevando un mensaje de vida, estamos llevando un mensaje de muerte. Porque el pecado es muerte. Yo creo que nos ha faltado fe para llevar el mensaje correcto. Yo creo que nos ha faltado fe en Jesús. Creer en Jesús no es creer que Él existió, que murió en la cruz. Yo creo que creer en Jesús es lo que dice Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Para mí esto es creer en Jesús. Creer que gracias a la muerte de Jesús, todos, buenos, malos, todos fuimos reconciliados. Y dice la palabra que por creer en Él, por tener fe en Él, todos seremos salvos. Entonces para mí el mensaje no es, ven, cree en Jesús para que seas perdonado y luego empezarás a hacer obras para que seas salvo. Para mí eso no es el mensaje. Para mí el mensaje es, hermano, has sido perdonado porque Jesús pagó tu deuda. Cree en Él, ten fe y reclama tu salvación. Porque cuando Jesús estaba en la cruz, antes de morir, su palabra fue, consumado es. Y realmente Él pagó nuestra deuda. Él lo hizo. Que tú no tienes que vivir como estás viviendo, como un pecador. No tienes por qué serlo.
Cuando crees, cuando recibes la palabra, eres bautizado y mueres al pecado. Entonces, algunos seguimos utilizando, y yo lo hacía, utilizaba el pecado para señalar, para atemorizar, de decirle, mira, estás en pecado, te vas a morir y te vas a ir al infierno. Pero hermano, realmente no nos damos cuenta de que toda persona que no cree que Jesús murió por él en la cruz, que su deuda ya ha sido pagada, esta persona vive muerta en vida y vive un infierno. Yo lo viví. No nos damos cuenta que las personas que viven en promiscuidad, en robos, en mentiras, en todas estas cosas terribles, en drogadicción, personas que viven un infierno, porque el vacío que tú sientes en ti, tú tratas de llenarlo con trago, con droga, con sexo, con todas las cosas del mundo que no te lo llenan. Y tanto es la desesperación de algunos que no soportan y se quitan la vida. Entonces, queremos seguir amenazando a las personas con el infierno cuando no nos damos cuenta que ya están ahí. Yo estuve en ese infierno. ¿Cuántas veces no pensé en quitarme la vida, mi hermano? Yo lo pensé y no lo hice por mera cobardía, porque yo decía, ¿y si lo que hay allá es peor? Dejemos de convencernos los unos a los otros que somos pecadores. Así como un pez nada, un pájaro vuela, un pecador ¿qué hace? Peca. Si tú te convences que eres un pecador, eso es lo que vas a hacer. Vas a pecar. Si convences a otro de que es un pecador, eso es lo que él va a hacer. Va a pecar. Entonces, ¿por qué seguimos tratando de imponernos la ley y los mandamientos? Si la Biblia dice claramente que ya nosotros no estamos bajo la ley, que estamos bajo la gracia. Eso lo dice Romanos 6:14. Tratamos de utilizar la ley y los mandamientos para algo que no fueron creados. ¿Por qué? Porque la utilizamos para que la gente no peque. Pero la ley y los mandamientos fue creada para todo lo contrario. Dice, la ley se introdujo para que el pecado abundase. Eso lo dice Romanos 5:20. La ley se introdujo para que el pecado que había en nosotros se manifestara. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y ahí es donde Pablo dice, pero entonces ¿qué pecaremos para que siga sobreabundando la gracia? Él dice, no, de ninguna manera, no es posible, porque ya estamos muertos al pecado. ¿Cómo viviremos en él? No podemos. Por eso yo puedo decir con toda certeza que yo no soy un pecador, que yo no peco. Cuando yo me saqué de mi cabeza, de mi mente, que yo era un pecador, yo dejé de pecar. Dejé de tenerle miedo al pecado y dejé de ser esclavo del pecado. Ya yo no cuento cuántos días, cuántos meses llevo sin serle infiel, cuántos días llevo sin mentir, cuántos días llevo sin fumar, cuántos días llevo sin beber. Yo no cuento, porque el pecado para mí no existe. El pecado para mí está muerto. Yo no puedo pecar. Saúl, y si en algún momento caes en algún adulterio, si en algún momento mientes, si en algún momento robas, ¿qué es eso? Pues eso para mí es simplemente un error. Que yo sé que en el momento que yo tropiece, ahí va a estar mi Señor Jesús para decirme, levántate, yo lavo tus pies, ya tú estás limpio por la palabra que yo te di. Entre más miedo tengas de pecar, más probable es que termines así. Yo no le temo al pecado, yo no soy un pecador. En Romanos 7:4, nosotros estamos muertos a la ley, así como estamos muertos al pecado, estamos muertos a la ley. Yo conocí el pecado por la ley, Romanos 7:7. Es que esta era la función de la ley, revelar el pecado que había en nosotros. Entonces, ¿por qué queremos tratar de usar la ley para que la gente no peque si es todo lo contrario? La función de la ley es sacar el pecado en nosotros. Y Romanos 7:8 dice, sin la ley el pecado está muerto. El pecado para mí está muerto. Por eso yo no peco, yo no puedo pecar. Que mire que el que esté firme que no caiga. Yo no vivo con ese miedo, no vivo pensando en eso, porque mi mirada está puesta en Él, no en mis actos, sino en lo que Él hizo en la cruz, en la libertad que Él ya me dio, en la identidad de hijo que yo tengo. Y el único mandamiento por el cual dirijo mi vida fue el que me dejó mi Señor Jesús en Juan 15. Ámense los unos a los otros como yo los he amado.